La palabra que voy a hablar hoy la he denominado, la he titulado 50 días después. 50 días después está hablando de un tiempo determinado que pasó desde que Jesús pasó de la muerte a la vida. Es decir, desde la Pascua, desde la Pascua cuando Él pasa de la muerte a la vida. 50 días después de la muerte y resurrección, de la resurrección de Jesús, más que de la muerte, eh, se festeja y se celebra el Pentecostés para la iglesia cristiana. Para los judíos era el momento donde Moisés recibió las tablas de la ley, y ese era el Pentecostés para los judíos. Pero para nosotros los cristianos es la llegada del Espíritu Santo, tan prometida. Jesús había dicho, mejor que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Espíritu Santo no vendría. Y Él va a revelar lo que ha de venir, o va a mostrar lo que ha de venir. Este Espíritu Santo que iba a venir, muchos estaban ansiosos esperándolo. La palabra Pentecostés significa en el original 50 días. Esta es la traducción de la palabra. 50 días. En realidad, 50 días después de la resurrección de Jesús, se festeja este Pentecostés que es el fundamento de la iglesia cristiana. Se podría decir que aquí nació la iglesia cristiana con la llegada del Pentecostés. La palabra Pentecostés también se escribe en otros idiomas, como Pentecoste, también que está escrita en griego y también significa 50 días. Pero lo interesante de esto es que la promesa de Jesús se cumplió y vino el Pentecostés. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, se relata el descenso del Espíritu Santo o la llegada del Espíritu Santo durante una reunión de los apóstoles en Jerusalén. Este acontecimiento marcaría muy fuerte el comienzo de una etapa, el comienzo de una etapa que es la iglesia y la propagación de la fe y el mensaje del Evangelio de Cristo por medio de esa unción que hay. Bueno, en el libro de los Hechos dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ese es un lugar que todavía actualmente está, y bueno, me contaba un pastor amigo que había estado en el lugar y que el lugar estaba impregnado del Espíritu Santo todavía actualmente, ¿no? Llegó el Pentecostés. De repente, dice, de repente así llega el Espíritu Santo, de repente, como un viento recio. Es decir, una idea de soplo y de fuego también. Porque dice que después, luego de eso, dice, se aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y ahí dice que habitaban de distintas nacionalidades, distintas razas en ese lugar, pero ellos sentían que hablaban en su propia lengua, entonces estaban maravillados, porque estaban hablando en otras lenguas. Bueno, esta es la manifestación del Espíritu Santo, el Pentecostés. Bueno, este Pentecostés que nosotros celebramos tanto en este tiempo, estas manifestaciones del Espíritu, el viento, el fuego, el hecho de venir de repente. ¿Por qué marca esta palabra de repente? Porque habían estado esperando. Allí eran 500 los que esperaban y luego quedaron 120 en el aposento alto, esperando. Dice que estaban sentados, quizás, muy probablemente estarían quizás cansados, o vaya a saber. Pero lo interesante es que Jesús lo había prometido. Él había dicho, el Espíritu Santo va a venir. Y esa promesa del Espíritu Santo llegó en un momento determinado. ¿Cuándo? 50 días después. Entonces, por eso el título de esta prédica, 50 días después apareció la iglesia. De 50 días después apareció el Espíritu Santo y nació la iglesia.
y ahí comenzó el ciclo de la predicación del Evangelio con el fuego del Espíritu Santo como corresponde, ¿no? Un dato muy interesante para decir es que el Espíritu Santo siempre va a venir de repente, como un viento recio. Va a venir y va a golpear en el lugar o a la persona o va a hacer que algo suceda. El Espíritu Santo no va a venir porque sí, va a venir para hacer algo, algún propósito en tu vida, en tu familia, en tu iglesia, en el lugar donde te muevas. Ahí va a hacer algo el Señor. Luego, después Pedro empezó y dijo un discurso allí para un montón de gente. Todo el mundo le entendió el idioma a Pedro y había, por ejemplo, idioma arameo, idioma griego, hebreo. Se hablaban, dicen que había unas 15 lenguas más o menos en ese lugar representadas, o 15 idiomas, y sin embargo Pedro habló, entendió todo el mundo y se convirtieron en ese día unas 3.000 personas. Tremendo poder del Espíritu Santo que estaba en Pedro, que estaba lleno del poder de Dios. Varones israelitas era la prédica de Pedro, o sea, la palabra que decía Pedro: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios, señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El testimonio de Pedro fue tan impactante por el poder que estaba en él. El poder del Espíritu Santo que estaba en él hizo que ese fuego y esa palabra llegase a las personas que estaban ahí reunidas. Así que recibieron la palabra ellos y fueron bautizados, y se añadieron ese día como 3.000 personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Un mensaje lleno del poder del Espíritu Santo siempre afecta a las personas. Por eso, mi amigo, si usted todavía no recibió el Espíritu Santo, le tiene que pedir al Señor: bautízame con el Espíritu Santo, bautízame con ese fuego. Yo quiero predicar la palabra, pero no lo quiero hacer desde un punto donde la gente no lo entienda, o quizás no sea un mensaje de poder como me gustaría, como Pedro, así. Si usted quiere que el mensaje sea de poder, llénese del Espíritu Santo como lo hizo Pedro. Y dice, fíjese lo que pasaba después: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que no solamente la conversión, el bautismo en agua y el Espíritu Santo, sino también que era la perseverancia de ellos. Fíjese que para recibir el Espíritu Santo no es una cosa que uno dice, bueno, ahora ya ya lo recibiste. Hay que esperar, hay que buscar, hay que tener sed. Ellos tenían sed, ellos tenían ganas de buscar al Espíritu Santo y lo hicieron. Vaya que sí lo hicieron. Y allí estaban esperando y estaban ansiosos. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia que todos fueron llenos del Espíritu Santo. No dice algunos sí, otros no. Todos fueron llenos. ¿Pero sabe por qué todos recibieron del Espíritu Santo? Porque todos tenían ganas de recibir del Espíritu Santo. Así que se necesita tener ganas de recibirlo. Se necesita también perseverar en la comunión, en el partimiento del pan, es decir, compartiendo cosas, en las oraciones. Muy importante esto, buscar en oración al Espíritu para que Él te llene. Porque si querés ser lleno del Espíritu Santo y no le pedís al Espíritu Santo, nunca te lo va a hacer el Señor. Nunca se va a meter así de prepo en tu vida, no lo va a hacer. El Señor va a hacer cosas grandes, pero si se lo pedimos, si le damos ese permiso para que esté el Señor haciendo la obra allí. Perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas. Miren, las casas, ellos también estaban como nosotros, en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Qué tremendo, ¿no? Esto, mire, sencillez de corazón, alegría,
comían juntos, compartían. Esta era la primera iglesia, estos son los primeros tiempos de la iglesia. Perseveraban unánimes en el templo, dice, y partiendo el pan en las casas. O sea que no solamente congregaban, sino que compartían lo que tenían unos con otros. Y dice, con sencillez de corazón. Ese es lo que pide el Señor. La sencillez del corazón es como una pista para que aterrice el espíritu, ¿no? Porque si Dios quiere hacer algo en tu vida, lo tiene que hacer en un corazón sencillo, un corazón que busque realmente, porque dijo el profeta Samuel, cuando fue a ungir a David, dijo, Dios lo que mira es el corazón, y es así, Dios mira el corazón, no podemos engañarlo a Dios, Dios no puede ser burlado, así que nosotros tenemos que saber que Dios mira nuestro corazón, y la intención de nuestro corazón también, ¿por qué no? Se hace muy necesario para nosotros recibir este Espíritu Santo, para recibir el poder y la valentía para predicar el Evangelio, como tenía Pablo, ese denuedo para hablar esa palabra poderosa y dar testimonio a la comunidad como cristianos y como que aquellos que vivimos lo que estamos diciendo. Así que el Espíritu Santo es esto. En Hechos 1:15 leemos que había 120 personas allí en el aposento alto y que de repente llegó ahí el Espíritu Santo y comenzó a hacer cosas, pero había dos posiciones. Algunos estaban maravillados, para bien, y otros decían, estos están borrachos, el Espíritu Santo hace como quiere, y hay personas que seguramente se van a maravillar, seguramente, porque el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. El tema es que hay gente que no lo va a recibir y esa gente, bueno, no lo va a querer. Pero usted se tiene que plegar a los que lo quieren recibir y tiene que decir en cada momento de su vida, yo quiero más, yo quiero más. Y el Espíritu Santo no tiene límite, Él le va a dar mucho más siempre. Quiero mencionar algunas verdades respecto a las personas del Espíritu Santo. La primera verdad es que todo creyente nuevo está sellado por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Así que cualquier creyente tiene el Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo. Ahora, ¿está lleno del Espíritu Santo? No, está sellado. Ahora, para estar lleno del Espíritu Santo, usted tiene que buscarlo, tiene que buscar esa llenura del Espíritu. En segundo lugar, o la segunda verdad que quiero decir, está en Efesios 4:30, dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Contristar quiere decir entristecer, es el acto de entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece o se contrista, como dice aquí. Dice en el verso 31 y 32 de Efesios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así que contristar al Espíritu Santo o entristecer al Espíritu Santo tiene que ver con nuestra conducta. Cuando no oramos, no tenemos un devocional, por ejemplo, en casa, en familia, estas conductas que no ayudan a nosotros, no nos ayudan, dice acá bien claro, ¿no? La gritería, el enojo, la amargura, el pelearse con los demás, esto trae malicia, la ira, todo esto son problemas de carácter y el problema de carácter hace que el Espíritu Santo se entristezca y se vaya. ¿Sabe por qué? Porque Él no quiere morar en un hombre, en una mujer que tienen estos síntomas. Él quiere un corazón sencillo. El corazón sencillo quiere decir eso, ¿no? Alguien que sea humilde para eso. En Tesalonicenses, la primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice, no apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. Y esta es la tercera verdad que le quiero decir. No apagar el espíritu. El espíritu se puede apagar. El rey David estaba lleno de Dios y de repente
tuvo un problema allí y pecó, lo dije hace unos días atrás, y luego él había adulterado y pecó, entonces ese espíritu se apagó, y bueno, en el Salmo 51 dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Él reconoció que el Espíritu se había ido. ¿Por qué? Porque lo había dejado apagar. Usted y yo, mi amigo, no tenemos que dejar apagar el Espíritu Santo. Al contrario, tenemos que echarle leña al Espíritu. O sea, tenemos que a ese fuego alimentarlo. ¿Y cómo lo alimento, pastor? Y lo alimento buscando de Dios, de la mejor manera, en oración, en búsqueda, haciendo todos los días lo que tengo que hacer delante de Dios, tratándome con Él, tratándome con el Señor y buscando con mucha sed de ser llenos del Espíritu una vez más. La cuarta verdad: el Espíritu Santo tiene poder. Así que el Espíritu Santo llenó de poder, por ejemplo, a Jesús, y Jesús, lleno del Espíritu, comenzó su ministerio. Él fue lleno del Espíritu, sufrió la tentación del desierto, pero luego de ser bautizado, el Espíritu Santo vino sobre él, y ahí él comenzó un ministerio poderosísimo. ¿Sabe qué? Usted y yo necesitamos ser llenos del Espíritu. El Señor está viendo tu corazón y el mío, y Él sabe si hay una verdadera gana de ser lleno, sí o no, del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo tiene que estar en nosotros. ¿Sabe qué? Usted tiene que pedirle al Señor que el Espíritu lo llene. Señor, lléname de tu Espíritu. Quiero ser lleno una vez más del Espíritu Santo. Si alguna vez usted tuvo el fuego encendido y se está apagando esa llama, avívela. Por eso dice la palabra: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Avive el fuego del Espíritu. ¿Cómo hago, pastor? Yo he vivido algunas circunstancias en mi vida. Bueno, arrepiéntase, mi amigo. Arrepiéntase, pídale perdón a Dios y haga lo que tenga que hacer. Humíllese delante de la presencia de Dios con un corazón sencillo. Saque de usted toda ira, toda amargura, todo rencor y toda pelea que haya tenido con cualquier persona. Póngase a cuentas con la gente y acérquese al Espíritu Santo, porque Él es el que le va a dar el poder y la fuerza. Y la quinta verdad, o lo quinto que le quiero decir, es que el Espíritu Santo tiene poder para cambiar y transformar y hacer a usted un vaso útil para la gloria de su nombre. El caso de Pedro es bien saliente. Pedro era un hombre que había negado a Jesús. No recuerde eso, no se olvide que Jesús había sido negado por Pedro, 3 veces había sido negado, y ese mismo Pedro, una vez que fue transformado y lleno del Espíritu Santo, le predicó a estos 3000 y se convirtieron. Sabe que Dios puede hacer en su vida tremendas cosas, y Él le va a dar el Espíritu Santo y el fruto del Espíritu. Lo primero que usted va a tener es amor. El fruto del Espíritu en su vida le va a dar amor. Amor, gozo y paz. 3 cosas que le va a dar el Espíritu Santo a usted para que sea lleno: amor, gozo y paz en el Espíritu. Y esto va a traer en su vida un renuevo permanente. Pero no solamente usted va a ser renovado, usted va a ser un vaso. Y cuando hablamos de vaso, hablamos de que un líquido entra en un recipiente. Ese recipiente es usted, y el líquido, ¿sabe cuál es? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo de Pentecostés lo va a llenar a usted, y usted va a rebalsar y va a mojar a otros con el Espíritu, y va a llegarle a otros, y va a ser esto una bendición para su vida. ¿Quiere ser usted un vaso del Espíritu? Se tiene que poner en las manos de Él. Este Espíritu Santo va a traer amor para usted, la gente va a percibirlo, va a traer gozo, usted va a tener ese gozo del Espíritu y va a tener la paz que usted necesita en su corazón. Sea lleno, mi amigo, del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo y paz. Tenga en cuenta esto: el Espíritu Santo quiere residir en su vida, pero Él quiere ser aquel que es el Señor. Así que usted tiene que hacerlo el Señor de su vida, al Espíritu.
para que Él sea el que mande, para que Él sea el que vaya. ¿Sabe qué? La Biblia le llama el paracleto, el ayudador, el bastón, la guía, el mando que está en su vida. El Espíritu Santo quiere hacer algo poderoso en tu vida, mi hermano, mi hermana, que estás viendo, que el Señor haga algo y te llene y seas otra persona cambiada y transformada. Cuando uno recibe el Espíritu Santo no es el mismo. A Pedro le pasó, a tantos de nosotros nos pasó que hemos tenido experiencias con el Espíritu Santo y Él nos ha cambiado totalmente. Vamos a pedirle al Espíritu que nos llene. Orá conmigo, Padre, queremos ahora que nos llenes de tu Espíritu y que este Espíritu Santo haga la obra completa en nosotros. Señor, saca de nosotros toda ira, todo enojo, toda maldad, y ahora llenanos de ese Espíritu Santo. Señor, si hemos entristecido al Espíritu Santo, pedimos perdón, pero ahora queremos que avives el fuego del don del Dios que está en nosotros, conforme a tu palabra. Y Señor, nosotros seamos vasos útiles para la gloria de tu nombre. Esos vasos que puedan bendecir a otros también. Transfórmame, cámbiame y lléname con este espíritu. Lo necesito, lo anhelo y lo quiero en el nombre de Jesús. Amén. ¿Hiciste esta oración? Entonces espera que el Espíritu te va a llenar. Y te digo más, hacela permanentemente hasta que no lo recibas. Hasta que no recibas esa promesa, no pares de orar. Espera insistentemente, porque de repente va a venir algo a tu vida que va a cambiar toda la realidad. Que el Señor te bendiga.